¿cómo están? Hoy vamos a volver a hablar sobre las aplicaciones de física y la página web pht.colorado.edu. Hago clic en la aplicación descargada y hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Vemos acá que tenemos diferentes aplicaciones y simuladores para explicar los diferentes fenómenos físicos. Acá está la ley de Ohm. La ley de Ohm. Lea. Muy bien. Este conjunto de simuladores ahora nos va a mostrar qué es la ley de Ohm. Entonces tenemos al señor George Simon Ohm que nos dejó su ley. Voltaje igual a intensidad de cociente por resistencia. Es decir, en un circuito eléctrico el voltaje aplicado es directamente proporcional a la resistencia multiplicado por la corriente. En el simulador podemos ver cómo podemos cambiar el voltaje. Incrementamos o disminuimos, ¿no? Si el voltaje es pequeño, fíjense cómo la corriente también cambia, ¿no? También podemos cambiar la resistencia. Si la resistencia es más grande, fíjense, la corriente es más pequeña. Y si la resistencia es pequeña, la corriente aumenta. Fíjense la simulación y los valores, ¿no? Directamente acá uno puede hacer cálculos. 268 ohmios multiplicado 20.1 miliamperios. Nos da 5.4 voltios, ¿no? Desde luego los miliamperios hay que transformarlos a amperios, porque en la relación de la ley de Ohm el voltaje está en voltios, la corriente eléctrica en amperios, no en miliamperios, y la resistencia en ohmios, ¿no? De ahí es donde viene el símbolo este omega, como en honor al señor George Simon Ohm, ¿no? Es una aplicación muy interesante porque, fíjense, visualizamos directamente cómo disminuye la resistencia, aumenta el voltaje. Aumenta la corriente si el voltaje es constante, ¿no? Estas simulaciones son muy buenas, por eso os recomiendo que descarguen a su teléfono o a su ordenador los diferentes simuladores. Entonces vamos a volver ahora, un poco vamos a hablar para finalizar sobre la resistencia de un material, de un alambre, ¿no? Entonces sabemos que la resistencia es función de la resistividad, es decir, de la naturaleza del material, la longitud del alambre y el área. Acá tenemos entonces en la simulación una resistencia de 0,667 ohmios, ¿no? Aquí tenemos que la resistencia es 0,50 ohmios por centímetro, la longitud 10 centímetros, el área 7.5 centímetros al cuadrado. Entonces también podemos cambiar, miren, dice si el área aumenta, la resistencia disminuye. Miren, hemos aumentado a 15 centímetros cuadrados y la resistencia ahora es 0,33. Fíjense, incluso en la ecuación el tamaño de la letra cambia, ¿no? Una disminuye, la otra crece. Esto nos muestra el simulador de esta universidad, ¿no? Entonces fijémonos cómo cambia. Porque la resistencia es inversamente proporcional al área, ¿no? También podemos hacer que cambie la longitud. Y fíjense cómo varían los valores de resistencia y de longitud. Lo mismo hacemos con la resistividad, Rho, ¿no? Es directamente proporcional en este caso. Cuando una crece, la otra también. Cuando una disminuye, la otra también disminuye, ¿no? Entonces yo les dejo para que vayan conociendo las eh, los diferentes simuladores que tiene este conjunto de simuladores, ¿no? De física. Algunos ya habíamos hecho y habíamos explicado en extenso en este canal de YouTube. Saludos y si tienen dudas pueden escribir, hacer sus comentarios y sugerencias. Saludos a todos.